Bueno, pues vamos a otro asunto importante. ¿Qué está pasando? Bueno, el día de hoy Rusia informa que ha perdido otros 2 comandantes militares en la zona de conflicto de Bakhmut, que se encuentra al este de Ucrania, y sabemos que es un punto crucial desde hace pues varios meses. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, este anuncio se dio por parte del Ministerio de Defensa ruso, que dijo en un comunicado que el comandante de la Cuarta Brigada de Fusiles Motorizados, Vyacheslav Makarov, y Yevgeny Brokov, subcomandante del cuerpo de ejércitos para el trabajo político militar, pues habían perdido la vida en combate. Según el informe, Makarov dirigió el combate cerca de una aldea que se llama Krasnoe y resultó herido, mientras que Brovkov murió mientras repelía un ataque en Bakhmut. Bueno, según se sabe, pierde entonces estos 2 comandantes, ¿verdad? Putin aseguran sufre una de las bajas más fuertes de los últimos meses. Son de los principales comandantes que están dando batalla en Bakhmut y ha sido también una estrategia que ha utilizado Ucrania desde el principio, que saben que los de bajos, medios y muy bajos, ¿no? O sea, no tienen experiencia de guerra en Rusia, ¿no? Entonces lo que han ido es por las cabezas, ¿no? Han ido por las cabezas y ya saben que cuando van por las cabezas en estos combates se vuelve un caos. O sea, ya los jóvenes, los comandantes o los jefes que están más abajo no saben qué hacer, y en varias ocasiones aquí hemos comentado cómo batallas se han resuelto a favor de los ucranianos gracias a que han ido primero por las cabezas. Entonces no sé si sea parte de la misma estrategia o fue en el calor de la batalla que perdieron la vida, pero pues no me sorprende porque ya lo hemos visto en los meses anteriores, sobre todo en los primeros 6 meses de guerra, que fue cuando más duro estuvo todo, y ahora que está retomando fuerza, parece que la estrategia pues sigue por ahí. Exactamente, de hecho, según la inteligencia británica, pues las fuerzas rusas cada vez son menos capaces y menos eficaces, o sea, están más desorganizadas, porque la mayor parte de los que están peleando ahorita son reservistas incapaces de desarrollar lo que ellos llaman operaciones complejas, y al quitarles obviamente a alguien que los dirija, pues son como gallinas sin cabeza. Han ido quitando a muchas cabezas, o porque no han funcionado, han quedado fuera, ¿no? O sea, me acuerdo cuando hicieron un bomba y platillo para presentar a militar que era, o que logró, digamos, contener los ataques de los rebeldes en Siria, ¿te acuerdas? Carnicero de Siria. El carnicero de Siria. Y hace poquito comentábamos pues que ya quedó fuera, ¿no? Lo corrieron. Lo corrieron. Pero al principio lo presentaron como un hombre, con él, lo vamos a poner a él y olvídense, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pues meses después lo corrieron. Simplemente no pudo con el paquete. Y así, entonces, se están quedando sin los líderes que sí tienen experiencia, ¿no? Y están mandando reservistas que pues no la tienen. Entonces pues sí está sinceramente muy complicado. Con estos 2 comandantes pues queda muy desviado todos los posibles objetivos que puedan tener en esa región de Bakhmut. Bueno, por otro lado, otro de nuestros titulares en este bloque es que Japón acababa de tener una reunión con los chinos. Acaba de tener una reunión que parecía como que iban a ir las cosas más calmadas, más tranquilas. Pero pues ahora Japón, ¿no?, advierte por el acercamiento ante China y Rusia e insta a una respuesta de unidad ante la comunidad internacional. Y esto no lo dijo un embajador o un expolítico, lo dice el ministro japonés de Asuntos Exteriores, donde advierte, dice, que el acercamiento entre China y Rusia es peligroso e insta a la comunidad internacional a permanecer unida y brindar una respuesta fuerte y efectiva. Esto dice ante las amenazas de temas militares de estos 2 países. O sea, amenazas militares rusas, amenazas militares chinas. No es cualquier cosa esto que está diciendo. Y que lo diga el ministro de Relaciones Exteriores, pues es uno de los personajes más importantes, más poderosos de Japón. Ya de ahí, pues se diría que lo dijera pues el mismísimo Fumio Kishida, ¿no? O sea, el primer ministro. Sí está muy interesante que ya están otra vez con esta pues idea de que tienen que prepararse, y momentos en los que aparte pues tendrán reuniones para o tener colaboraciones más directas con la OTAN, ¿no? Exactamente, dijo, desde la agresión de Rusia y Ucrania
La situación de seguridad aquí en Europa y en el Pacífico no son separables. Por lo tanto, es muy importante y significativo que los ministros debatan conjuntamente estas cuestiones. De lo contrario, surgirán retos similares en otras regiones y en orden existente y ha sustentado nuestra paz y prosperidad podría verse fundamentalmente alterado. Bueno, eso también en línea con la posibilidad, si no es que ya es un hecho, de que haya una oficina en la OTAN en Japón y que no le ha gustado China y tampoco le ha gustado Corea del Norte. Y no creo que le guste a Rusia tampoco. Obviamente. Él es Yoshimasa Hayashi y es pues bueno el que ha estado dando esta advertencia. Muy interesante porque Japón pues ya está tomando cartas en el asunto de lo que ve como una amenaza a sus costas, a sus cercanías en los océanos, pero también hacia las Islas Kuriles con Rusia, que también tiene varios desafíos ahí en los que dice, oye, esas son mis islas, ¿por qué las estás invadiendo? Y ya ni siquiera permiten los rusos que los japoneses que tienen familiares enterrados en esas islas que habían sido administradas por los japoneses, ahora ya ni llevarles flores a los muertos pueden, porque pues, los rusos se han puesto ya en un plan muy cerrado, ¿no? Exactamente, Entonces, y sobre todo porque han visto que Japón ha puesto una situación de que claro, ya, por ejemplo, hace un mes, sino en marzo, fue Fumio Kishida, por ejemplo, a Kiev, cuestiones que ya le molestan a Rusia. le molesta a Rusia y pues al final cada quien está viendo por sus intereses, ¿no? Rusia dice, pues yo les pongo una base y puso una base en las meras Islas Kuriles, o sea, una base 24 horas, porque esas islas no hay nadie. O sea, en esas islas ahorita no hay como que, es que hay una zona petrolera activa, ¿no? O hay alguna población viviendo en esa zona. No, realmente no. El punto es que, pues para el punto de vista de Rusia, pareciera decir como que, ¿sabes qué? Es que si no protejo aquí una de estas, pues van y gandulean, ¿verdad? O sea, es lo que piensa, ¿no? Y Japón dice, pues es que estas son mías, ¿no? Y esto, pues pues está ahí en una especie de disputa. Vemos rápidamente nada más las islas. Ahí está Rusia, es Kamchatka, ¿no? Ahí está la península de Kamchatka rusa, muy famosa, muy bonita, llena de volcanes. Y luego está hasta este lado Japón, ¿verdad? Con una región, toda esta zona también pues muy bonita, también con volcanes, o sea, toda esta zona pues al final de cuentas seguramente algún día estuvo, ¿no? En el pasado estuvo, toda esta zona, a ver, aquí se ve mejor, toda esta zona pues seguramente estuvo unida a todo este pedazo, y aquí quedó un reguero de islitas. Si me acerco, pues esas islitas son las que entran en disputa ahorita, ¿no? Esas 3 piedras, bueno. No recuerdo si era esta la que está con la base rusa o si es hasta acá, pero luego ya las demás ya son administradas por Japón. Entonces por aquí se pelean unas cuantas rocas, pero pues el punto es que esas rocas, ¿qué equivale? Pues equivale que tienen más control sobre esta zona, ¿no? A la hora de pues temas comerciales o de sacar recursos del mar de esta región, etcétera, 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 y muchos etcétera. Así que pues bueno, vámonos a otro asunto importante. Pues bueno, el día de hoy fue la votación en Turquía y pues Erdogan queda con menos del 50%, queda con 49 y cachito. Sí. Por lo tanto, y el que era el famoso, su contrario, ¿cómo se llama? El que le dice el Gandhi turco que se llama Kılıçdaroğlu, es que el apellido de verdad que si gana va a ser bien complicado, pero bueno, Kiri Kemal, ándale, por eso todo el mundo le dice Kemal. Lo hacemos Kemal, okay. Kemal, lo dejamos en el nombre. Erdogan ganó por 49, ganó 49.6, mientras Kemal, su opositor, su principal rival, era 4 los que estaban en la boleta. Sí. Erdogan quedó con 49.6, Kemal queda con 44.5. Van a ir a una segunda ronda y esto porque tiene que tener el 50% para ganar. Claro. Sin embargo, esto será hasta el 28 de mayo esta segunda ronda. Ahora que la oposición dice que faltan muchos votos por contar. Sí, ellos dicen, o sea, que no puedes irte a una segunda ronda porque simplemente hay millones de votos que no se han contado y ya están pidiendo un recuento de votos porque pues vieron como algunas anomalías en las elecciones. Entonces pues no están confiando en estas elecciones, ¿no? En los resultados, digamos. Entonces vamos a ver si esto, qué giro toma, ¿no?
pero para ganar allá tienes que tener creo que el 50%. Arriba ¿no? del 50%. Y recordar que Obaña lleva 2 décadas siendo presidente. Se ya lleva bastante. Ya se sabe, y todos los triquiñuelas también y todo, entonces como que ha sido difícil pues hacerle competencia, y supuestamente tiene mucha crítica, pero pues me imagino que también tendrá apoyo. Entonces pues está tratando de irse a la segunda vuelta como para hacer más contundente su ganada, y no quiere contar, aparentemente, pues o no quisieron esperarse a contar los votos ya de manera completa, ¿no? Entonces, exactamente. pues, es un tema ahí que está ahorita llamando la atención. Vamos pues a otro asunto importante.